Bienvenidos nuevamente a Opinión Pública de The Epoch Times. Soy Pachi Valencia. Joe Biden, el presidente número 46, ha dedicado toda su vida al servicio público. Como mandatario de Estados Unidos, siguió trabajando para hacer del país un lugar mejor, más fuerte y más seguro. Le damos un vistazo a los últimos años de su presidencia. El presidente Joe Biden, un demócrata, ha servido al país por más de 50 años, primero como miembro del Senado durante 36 años, luego como vicepresidente durante 8 y finalmente como presidente desde 2021. En medio de la pandemia mundial de COVID-19, Biden ganó la presidencia frente al oponente en ejercicio, Donald Trump, con 306 votos en el colegio electoral y un margen de 4 puntos en el voto popular. Junto a Kamala Harris, la primera vicepresidenta negra, Biden ha logrado cumplir varios de sus objetivos. El primer día de su mandato, el presidente Biden reincorporó a Estados Unidos en los acuerdos de París sobre el cambio climático. 6 semanas después de su presidencia, Biden firmó el plan de rescate estadounidense para reactivar la economía y enfrentar la pandemia. Tomó acción rápida para vacunar a la población y generar más empleos. Durante su presidencia, en agosto de 2021, Biden también habría supervisado la retirada de tropas estadounidenses de Afganistán. El Departamento de Estado posteriormente indicó fallos en la planificación que resultaron en caos y violencia. Entre los logros notables de Biden están la Ley de Infraestructura Bipartidista y la Ley de Reducción de la Inflación centrada en el clima. En noviembre de 2021, su Ley de Infraestructura aprobó inversiones en la infraestructura y competitividad del país, destinada a realizar mejoras pendientes desde hace mucho en todo el país, como la reconstrucción de carreteras y puentes, la provisión de agua potable limpia y la expansión del acceso a Internet de alta velocidad. Luego que el Senado aprobó la medida con 69 votos a favor y 30 en contra, Biden dijo a los reporteros: "Estamos al borde de una década de infraestructura que creo sinceramente transformará a Estados Unidos". En ese momento, el entonces líder de la minoría de la Cámara, Kevin McCarthy, criticó la medida por estar vinculada a un paquete de gasto más amplio de $3.5 billones. McCarthy dijo a NPR en septiembre de 2021 que al aprobar ese proyecto de ley se obtiene un gobierno social más grande, se obtiene un daño a nuestra economía. En agosto de 2022, la Ley de Reducción de la Inflación se convirtió en la mayor inversión en acción climática de la historia, creando una oleada de proyectos energéticos. La legislación gastará cerca de $374 mil millones en descarbonización y resiliencia climática en un periodo de 10 años. A través de esta inversión histórica, la administración Biden dijo que buscaba disminuir los costos para las familias estadounidenses al reducir sus recibos de energía y costos de atención médica. Ningún republicano de la Cámara o el Senado votó a favor de esta medida. Frecuentemente se critica la ley por no abordar directamente la inflación. Algunos académicos de la Universidad Penn estimaron que el gasto del gobierno aumentará para poder financiar las provisiones climáticas de la ley. Durante la presidencia de Biden han comenzado 2 grandes guerras en el extranjero y se ha registrado una inmigración ilegal récord en Estados Unidos. Desde el comienzo de la invasión de Ucrania por parte del presidente ruso Vladimir Putin en febrero de 2022, Biden ha mostrado su apoyo firme a Ucrania por todo el mundo. Muchos han apoyado los esfuerzos, pero algunos republicanos piden más atención a las reformas de inmigración y asilo en los Estados Unidos, solicitando una mayor seguridad fronteriza en la frontera entre Estados Unidos y México. La inmigración ilegal se disparó a niveles sin precedentes luego que la administración Biden revirtiera ciertas políticas fronterizas. Los críticos advirtieron sobre el tráfico de personas y de drogas, ya que el sistema migratorio de Estados Unidos no se da abasto. En las últimas semanas, Biden tomó una medida ejecutiva para reducir los cruces fronterizos, resultando en una disminución notable. Aquellos que no puedan mostrar de inmediato que sus vidas están en peligro son deportados rápidamente. Biden también ha gestionado la respuesta de Estados Unidos frente a los ataques terroristas de Hamas en Israel el 7 de octubre de 2023 y el comienzo posterior de la guerra entre Israel contra Hamas. Esta administración ha intentado equilibrar el apoyo al antiguo aliado de Estados Unidos, Israel, y la ayuda humanitaria para Gaza y los civiles. Estados Unidos ha suministrado armas a Israel y ha establecido un muelle temporal para llevar ayuda a Gaza. La Casa Blanca dice que Biden también ha ayudado a expandir y fortalecer la OTAN y ha aumentado la influencia de Estados Unidos en el Indo-Pacífico.
Y para conversar más sobre el legado del presidente Biden y la decisión histórica de no buscar la reelección, tenemos con nosotros a la historiadora presidencial Jane Hampton Cook. Ella nos comparte sus primeras reacciones al anuncio de ayer y nos explica cuán histórico es este precedente. Bueno, al inicio pensé en Lyndon Baines Johnson, quien fue presidente en 1968 y anunció al pueblo estadounidense que no postularía para la reelección. Eso fue en marzo de ese año. Y luego, unos días después, Martin Luther King fue asesinado. Y 2 meses después, Robert Kennedy fue asesinado. Así que fue una época muy tumultuosa. Mi análisis de lo que hemos visto aquí es como una especie de choque entre la decisión de Johnson de retirarse y no continuar su carrera, y Woodrow Wilson, quien fue otro presidente demócrata, que tuvo un derrame cerebral 17 meses antes del final de su mandato, y su esposa y su médico lo ocultaron al pueblo estadounidense y a la prensa, e incluso al gabinete. Así que hemos visto una mezcla de razones de salud como las de Wilson y también realidades políticas como Lyndon Johnson. El sucesor de Lyndon Johnson fue Richard Nixon. Algunas personas han hecho un contraste con Nixon al hablar sobre el posible legado del presidente Biden. Sin embargo, cuando se piensa en el expresidente Nixon, sin importar cuán grande o cuántos logros haya tenido él, mucha gente lo relaciona a menudo con el caso Watergate. ¿Cuál será entonces el legado del presidente Biden? Esto fue lo que nos dijo Hampton Cook. Creo que ciertamente serán varios puntos como la inflación, especialmente porque la inflación parece ser un tema decisivo en esta elección. Muchos economistas argumentan que gran parte del gasto gubernamental que hizo Biden ha llevado a esta inflación. Creo que también será recordado por el mandato de las vacunas. No solo fue alentar las vacunas, sino que fue imponerlas. Y eso cruzó la línea para muchos estadounidenses en contra de sus libertades civiles. Eliminó el oleoducto Keystone en su primer día en el cargo, y eso eliminó muchos empleos para el medio oeste de Estados Unidos, en Arkansas y lugares como ese. Así que las políticas que Biden ha promovido son las cosas que seguirán siendo parte del legado que Kamala Harris, si es la nueva nominada, tendrá que defender. Así que todo el paquete de políticas es algo que seguirá siendo relevante en esta elección, incluso sin él en la fórmula. Algunos miembros del equipo de Biden señalaron que no sabían de su retiro como candidato. Esto, junto a la naturaleza de su salida, la presión que tuvo de su partido para que renuncie a la contienda y luego los reportes que tuvo COVID en los últimos días, también plantean la pregunta si todo esto opacará su legado. Esto fue lo que nos dijo la historiadora. Creo que ese debate puede muy bien opacarlo, porque nunca hemos visto un debate que tenga más impacto que el debate entre Donald Trump y Biden a fines de junio. Nunca he visto un debate que finalmente lleve a un candidato a retirarse de la carrera por la presidencia. Nunca hemos visto eso antes. Así que este ha sido un mes realmente decisivo. En las últimas 4 semanas hemos visto un cambio tremendo en ambos lados de los partidos políticos. Y definitivamente podría opacar su legado, seguro. Una de las preocupaciones más sonadas entre ambos lados del pasillo era el deterioro de salud del presidente Joe Biden. Esto dijo Hampton Cook sobre este tema y si esto seguirá siendo un tema controversial para el siguiente candidato demócrata. Bueno, creo que el hecho de que hemos visto un deterioro cognitivo en Joe Biden, creo que se hablará mucho sobre eso porque cuando Woodrow Wilson estuvo enfermo en 1919, no teníamos noticias instantáneas. No teníamos televisión todavía y ellos pudieron ocultar su enfermedad. Y creo que mucho más puede salir a la luz sobre el estado real de su salud y lo que se hizo para tratar de ocultarlo lo mejor que pudieron del público. Y hemos visto un deterioro. Y creo que eso realmente, en esta época, realmente abre una pregunta. ¿Qué haces cuando la salud de un presidente se deteriora? ¿Cuál es el momento adecuado para retirarse, ya sea de la próxima elección? Los republicanos ahora están sugiriendo que renuncie a la presidencia y eso probablemente ayudaría a Kamala Harris si lo hiciera. Pero si su salud es demasiado débil para postularse, ¿es demasiado débil para seguir en el cargo como presidente? Creo que esa es una pregunta válida que los historiadores debatirán en el futuro. ¿Y cómo encajará la presidencia de Joe Biden en la historia de Estados Unidos? Este fue el análisis de Hampton Cook.
Creo que se le verá como el político de carrera y lo que eso llegó a significar en el siglo pasado, porque inicialmente los fundadores pretendían que alguien sirviera como gobernador, congresista, miembro del Senado y presidente, y luego volviera a su vida civil. Y esto es realmente la culminación de 50 años de servicio, lo cual es loable en muchos sentidos, pero también plantea preguntas de si realmente queremos políticos de carrera o, como los republicanos han parecido indicar, tal vez queramos a alguien que esté fuera del sistema. Creo que ese debate también moldeará la forma en que la gente vea el legado del presidente Biden. ¿Y qué lecciones pueden aprender los futuros líderes políticos tras la renuncia del presidente Biden a la reelección? Esto dijo la historiadora. Creo que pueden ver la decisión del presidente Biden y verlo como loable, que hizo lo que realmente era el mejor interés para su partido, que no dejó que llegara al punto donde la expresidenta de la Cámara Pelosi o el expresidente Obama le pidieran públicamente que se fuera. Lo insinuaron, pero no lo derribaron en el proceso, al menos no en público, y creo que demostró que Biden aceptó la realidad y decidió tomar esta difícil decisión. Él había querido ser presidente durante toda su carrera y finalmente llegar aquí y, por razones de salud, no poder realmente buscar ese segundo mandato debe ser muy difícil. Así que creo que será visto de manera favorable. Tal vez debería haberse hecho unos meses antes, pero él tenía historiadores a su alrededor en los primeros días de su presidencia, aconsejándole, y eso probablemente será en su beneficio a largo plazo en términos de moldear su presidencia. Luego del final del mandato de Biden, ¿cuáles serán sus siguientes pasos? ¿Se alejará del ojo público o intentará mantenerse relevante? Este fue el análisis. Creo que no sabemos completamente qué está pasando con su salud, y si su salud realmente está decayendo, podría simplemente desvanecerse porque no tendrá la energía y la fuerza para seguir estando en el centro de atención. Y también creo que querrá dejar que Kamala Harris tome ese centro de atención. Como el presidente George W. Bush, cuando él dejó el cargo, no habló. Se retiró mucho del ojo público. Y muchos presidentes eligen hacer eso porque quieren que su sucesor tenga la oportunidad de brillar y ser visto como el líder. Entonces, pienso que él seguirá ese ejemplo de otros que lo han hecho antes que él. Él ya ha pasado la antorcha y le pasó el bastón a su vicepresidenta, Kamala Harris. Gracias por acompañarnos nuevamente en esta cobertura especial de Opinión Pública. Recuerde visitar nuestra página de The Epoch Times en español para mantenerse al tanto de las últimas noticias. Nos vemos mañana con las noticias más recientes de la tarde. Soy Pachi Valencia y que tenga un buen descanso. Hasta luego.